Ahora hablemos de la clasificación de la materia. La materia forma sustancias. Una porción delimitada de materia pues van a ser las sustancias. Por un lado las sustancias puras, que van a ser los elementos. La palabra lo dice, elementos. Son sustancias que ya no se pueden separar en otras más sencillas. ¿Sí? Son los que están en la tabla periódica. En total son 118. ¿Sí? ¿De qué están hechos los elementos? Pues de átomos. ¿No? El elemento oro está hecho de átomos de oro. El elemento mercurio está hecho de átomos de mercurio. O sea, no pueden simplificarse. De ahí la palabra elemental, son elementos. ¿Sí? Los compuestos también son sustancias puras, pero aquí es la unión de dos o más elementos. Ya pueden ser iguales o diferentes. ¿Sí? Pues la unión de elementos, la unión de átomos iguales o diferentes me van a formar moléculas o compuestos, es lo mismo. ¿Sí? ¿Qué características tienen? Los elementos se van a unir en proporciones exactas y fijas, por lo que tienen fórmula. ¿Sí? Siempre que tengan fórmula van a ser compuestos. Por ejemplo, el agua, H2O, ¿no? El dióxido de carbono, el amoníaco, el metano, todos esos nombres que parezca que tienen fórmula son compuestos. ¿Sí? De hecho ese es el tip para el examen. Si te preguntan cuál de estos es un elemento, pues si está en la tabla periódica es un elemento, si no, pues no. Los compuestos pues tienen fórmula, puesto que se unen en proporciones exactas. O sea, no es lo mismo H2O que H2O2, ya que la segunda es agua oxigenada, no es lo mismo, ¿sí? Se pueden separar por métodos químicos, sí, porque aquí hay enlaces químicos, ¿sí? Los enlaces químicos son muy fuertes, entonces para romperlos se requieren de métodos más elaborados. No es difícil separar el hidrógeno del oxígeno en la molécula del agua. Se llama hidrólisis ese proceso. ¿Sí? Otra característica es que los componentes que forman a los compuestos van a perder sus propiedades originales. O sea, el hidrógeno y el oxígeno van a perder sus propiedades originales para transformarse en agua al unirse. De hecho, por ejemplo, el hidrógeno y el oxígeno por separado son altamente flamables, pero al unirse ya no tienen esa característica, ¿no? El agua no es flamable. Esos son los compuestos. Ahora, tenemos las mezclas. Las mezclas, bueno, a diferencia de los compuestos, porque luego tienden a confundir las mezclas con los compuestos, ¿sí? Es que, por un lado, dijimos que los compuestos, sus componentes se van a unir en proporciones fijas y exactas. Aquí son proporciones completamente arbitrarias, aleatorias. Simplemente podemos aproximarnos mediante porcentajes, ¿sí? Se pueden separar por métodos físicos, ya que aquí los elementos y compuestos que están en la mezcla están juntos, pero no revueltos. O sea, es una unión meramente aparente, meramente física. Entonces se pueden separar muy fácil por métodos físicos. Y evidentemente sus componentes conservan sus propiedades originales. ¿Sí? Por ejemplo, cuando mezclas agua y aceite, el agua no deja de ser agua y el aceite no deja de ser aceite. ¿Sí? No hay una unión íntima entre los componentes de una mezcla. Por lo tanto, como no hay una unión íntima y tampoco hay una distribución exacta, las mezclas no tienen fórmula. ¿De acuerdo? Yo siempre les digo una regla mnemotécnica para que se aprenda la diferencia entre mezclas y compuestos. Es que los compuestos son como el matrimonio entre dos elementos, en el que el acta de matrimonio es la fórmula y es súper difícil separarse, ¿no? Y las mezclas pues es la unión libre, no hay acta de matrimonio, no hay fórmula, entonces se pueden separar fácilmente, ¿de acuerdo? De las mezclas hay dos tipos, las homogéneas y las heterogéneas. Las homogéneas son aquellas en las que no podemos distinguir sus componentes, como por ejemplo el aire. El aire es una mezcla de gases, ¿no? 79% nitrógeno, eso es lo que más hay en el aire, es nitrógeno. 20% oxígeno, ¿sí? Y el 1% son otros gases, como dióxido de carbono, gases nobles, etcétera, etcétera. Pero pues si observamos el aire no podemos distinguir sus componentes, por eso el aire es una mezcla homogénea. ¿Sí? El refresco también es otro tipo de mezcla homogénea, la leche, ¿sí? Las heterogéneas, hetero significa varios, homo significa uno, ¿sí? Las heterogéneas sí podemos distinguir sus componentes a simple vista, como por ejemplo una ensalada, ¿no? Podemos distinguir la lechuga, la cebolla, el jitomate, ¿no? Un closet con ropa, podemos distinguir sus componentes, el mármol,
¿de acuerdo? Y entonces, en términos muy elementales, esto es la clasificación de la materia.